Bueno, estamos haciendo el lanzamiento del fondo Totalia 2021. ¿Cuál es la idea de la presentación? Primero, hacerles una introducción sobre todos aquellos que no están muy al tanto de lo que es el mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales, contarles algo de Totalia, contarles las lecciones aprendidas de estos últimos 8 años que ya venimos haciendo inversiones en propiedades comerciales, y finalmente contarles las características de este nuevo fondo, del lanzamiento que estamos haciendo hoy, y al final nos vamos a focalizar en contestar todas las preguntas que tengan y dudas y comentarios. Bueno, una breve introducción. Me gusta siempre comparar el fenómeno que está viviendo el mundo de las propiedades inmobiliarias comerciales con lo que pasó hace más de 20 años atrás en el mundo de las inversiones financieras, en el mundo bursátil. En el año 1995, que fue cuando yo empecé a trabajar en este mundo de las inversiones, comprar acciones de acciones globales como Apple hoy o Ford, Amazon hoy, bueno, hace 20 años no existía, ¿no? Pero cualquier empresa grande era casi imposible. Había que tener muchísimo dinero, había que viajar a Estados Unidos, firmar muchos papeles, hablar con banqueros, firmar formularios y tener muchísimo dinero y tiempo, y recién ahí uno podía comprar. Pero gradualmente esto fue cambiando, especialmente en el año 2000. En el año 2000, con todo el boom de las empresas de Internet, empezaron a aparecer lo que hoy se conoce como brokers online, ¿no? Algunos de estos nombres ustedes ya lo conocen: Interactive Brokers, Ameritrade, Charles Schwab, E-Trade. ¿Qué hacen estas plataformas de Internet? Simple, te dan acceso a la posibilidad de comprar acciones en su momento en Estados Unidos. Hoy por hoy uno puede abrir una cuenta online en cualquier broker del mundo y comprar todas las acciones del mundo que se le ocurra, de China, de Europa, de América Latina, de Asia, de África y de Estados Unidos, acciones, bonos, metales, todo lo que se les ocurra. Por supuesto, esto empezó en el año 2000 y se fue desarrollando y gradualmente se fue expandiendo a otros países como Argentina. Hoy por hoy uno puede abrir una cuenta en cualquier broker online argentino y comprar acciones o bonos o fondos que cotizan en la bolsa de Argentina, así en todos los países, ¿no? Se dio un proceso de democratización de las inversiones financieras. Bueno, hasta el año 2013 lo mismo que pasaba en el año 1995 pasaba en el mundo del real estate comercial, de las inversiones inmobiliarias comerciales. Solo las personas más millonarias, más ricas del mundo podían invertir en real estate comercial. Acá en la pantalla ven algunas fotos como Bill Gates, que es un famoso y muy importante inversor en real estate comercial, Messi, Ronaldo, fondos como el de Yale, o fondos como el de Noruega, o IRSA, una de las empresas más grandes de la Argentina. Todos estos grandes inversores invierten en real estate comercial, que ahora en un ratito les voy a ayudar a entender qué es el real estate comercial y cómo se diferencia de las propiedades inmobiliarias tradicionales. En el año 2013 nació Totalia, con la idea de acercar este mundo que hasta ese momento era muy difícil de acceder para el inversor individual. Entonces decidimos lanzar Totalia como un fondo diversificado de propiedades globales. Queríamos replicar la misma estrategia de inversión que usaban los grandes inversores de todo el mundo para invertir parte de su patrimonio. Entonces armamos este fondo en el año 2013, donde invertimos en 11 propiedades diferentes, en 3 países diferentes, en 5 sectores diferentes como hotel, residencial, comercial, oficinas y residencial. Esto fue en el 2013, yo estaba viviendo en Estados Unidos, y mientras estaba viviendo en Estados Unidos se dio el boom del crowdfunding inmobiliario, que es lo mismo que, el proceso fue lo mismo que empezó en 1995 y sobre todo se dio el boom en el año 2000 en el mundo financiero, pero en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Entonces empezaron a aparecer un montón de plataformas, como algunos de los nombres que ustedes ven acá en la pantalla: Realty Mogul, Fundrise, Real Crowd, CrowdStreet. Todas estas empresas son plataformas online que te permiten tener acceso al inversor individual a alternativas de inversión inmobiliaria desde tu computadora, desde tu teléfono celular, sin necesidad de viajar, y de una forma muy simple y muy fácil. Entonces, en este contexto es que empezó a crecer y empezó a madurar el proyecto de Totalia, que en el año 2013 empezó cuando todo esto no existía y había que buscar inversiones, digamos, en forma artesanal. Bueno, pero bueno, con el desarrollo de la tecnología, y en el año 2016 esto se empezó a popularizar. Entonces en Totalia nosotros abrimos 2 canales. Uno, la posibilidad de seguir invirtiendo a través del fondo, y otro, la posibilidad de de participar de inversiones individuales. Es decir, las personas tenían 2
canales y bueno, desde el año 2016 que tenemos abiertos esos dos canales. Les voy a contar un poquito más de Totalia. Como les dije ya, está fundada en el 2013, es una plataforma online para invertir, para que las personas puedan invertir en propiedades inmobiliarias comerciales. Lo que hacemos es conectar dos puntas, conectamos a los inversores individuales que quieren invertir en real estate con las empresas desarrolladoras, que nosotros las llamamos sponsors, luego les comento por qué. Entonces unimos estos dos mundos a través de la plataforma. Y lo que buscamos es, pensamos que las inversiones inmobiliarias comerciales tienen una ecuación riesgo-retorno muy eficiente, es decir, tienen un retorno mucho mayor y un riesgo mucho menor que otras inversiones. Ahora en un rato vamos a profundizar un poquito más este punto, y nuestro objetivo es democratizar el mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales. Como siempre pasa, esto está primero ocurriendo en Estados Unidos y nuestro público no es Estados Unidos, los inversores de Estados Unidos, sino los inversores de todo el mundo habla hispana, América Latina, Argentina, España. Entonces ese es nuestro objetivo de que lo que intentamos hacer con Totalia. Este es parte del equipo de Totalia, Juan Duranión, el CFO, Martín, gerente de negocios, que lo tienen acá también conectado, y Daniela, que muchos de ustedes la conocen, que se ocupa de la relación con los inversores. Entonces, ¿qué son las propiedades inmobiliarias comerciales? Sobre todo para aquellos que son nuevos en este mundo. Bueno, son propiedades que están pensadas desde el primer momento para generar ganancias, vía dos canales. Una es por la renta, ¿no? Generalmente una propiedad inmobiliaria, como puede ser un edificio multifamiliar, como el que compramos 8 años atrás en Tallahassee, que es la capital del estado de la Florida, que está compuesto por 102 departamentos. Es un complejo que está compuesto por 102 departamentos. Todos esos departamentos se alquilan, entonces el primer ingreso que tenemos como inversores de propiedades comerciales es la renta por los alquileres, ¿no? Ese es el primer ingreso. Y el segundo ingreso es la apreciación. Siempre lo que tratamos de comprar, por un ejemplo cualquiera, comprar la propiedad a 100 y después de unos años venderlo a 150, 180, 200, es decir, tenés una apreciación en el precio de la propiedad. Entonces, esos son los dos canales que los inversores tenemos para ganar dinero cuando invertimos en propiedades inmobiliarias comerciales, renta y apreciación. Y hay muchos tipos de propiedades comerciales. Acá en la lista hay algunos, como los edificios de oficina, los centros médicos, los centros comerciales, locales comerciales a la calle, complejos industriales y centros logísticos y depósitos, complejos residenciales. En Argentina y América Latina no es tan común inversores que desarrollen un edificio residencial, no vendan los departamentos, sino que los renten, los alquilen 100%, y eso se convierte en una máquina de generar renta. Bueno, en el Estados Unidos y en Europa eso es muy, muy común. Hay muchos inversores que entran en ese negocio, y es uno de los negocios que nosotros desde Totalia siempre participamos. Los hoteles, por supuesto, y los geriátricos, es decir, las residencias para personas más grandes. Estas son algunas de las diferentes categorías de las inversiones comerciales. Y este gráfico, o este cuadro, mejor dicho, es muy interesante porque compara diferentes características que podemos encontrar en cada una de las inversiones, como la alta renta, la apreciación de capital, el apalancamiento, que ahora les comento qué es, si es un activo duro o no, y si tiene ventajas impositivas o no, con 4 tipos de inversiones muy comunes, ¿no? Como las acciones, las propiedades comerciales, los bonos y el efectivo. Entonces compara si cada una de estas inversiones inmobiliarias tiene estas categorías o no tiene estas categorías. Y fíjense que la alta renta es difícil de encontrar en las acciones. En general las acciones no tienen alta renta. Sí, en las propiedades comerciales es difícil encontrar alta renta en los bonos. En general tienen rentas mucho más bajas, y sobre todo en este escenario global donde las tasas globales están muy abajo. Y el efectivo, por supuesto, no tiene renta. Apreciación de capital sí se puede encontrar en las acciones, también se puede encontrar en las propiedades comerciales, no se puede encontrar en los bonos y en el efectivo. El apalancamiento, si bien se puede en las acciones, en general es difícil. El apalancamiento es tomar deuda, ¿no? Si uno quiere comprar 100 acciones, apalancamiento implica que uno pone 20 y los otros 80 se los presta el broker o un banco, etc. En las propiedades comerciales en general ocurre eso, ¿no? De cada 100 que uno quiere comprar, uno pone 20, 30 o 40 de capital, y el resto, 60, 70, 80, viene de préstamos bancarios. Esto amplifica los resultados de las inversiones que uno puede hacer. Quiero ver si, perdón.
Bueno, activo duro, acciones por supuesto no, propiedades comerciales sí, bonos no y efectivo no, y ventajas impositivas, las acciones no las tienen, los bonos a veces sí la tienen, los del efectivo no las tienen, y las propiedades comerciales sí las tienen. Esto es una forma de pagar menos impuestos de forma legal, por supuesto, porque uno puede pasar a pérdida las amortizaciones de las propiedades. Entonces, de esta manera, uno puede lograr pagar menos impuestos cuando está invirtiendo en propiedades comerciales. Total en cifras, bueno, ya llevamos más de 20 millones de dólares invertidos, con más de 350 inversores que participaron de nuestros proyectos, 5 millones en proyectos vendidos, aunque esta cifra está desactualizada porque acabamos de vender 2 proyectos muy importantes, o sea que esta cifra ya está más cerca de los 7 millones. Las tasas internas de retorno, ¿no? Las rentabilidades de los proyectos que vendimos estuvieron entre el 12 y el 45% anual, y ya tenemos más de 2 millones de dólares en dividendos distribuidos a nuestros accionistas o a nuestros inversores. Este cuadro me parece muy interesante para terminar de entender cómo funciona una plataforma como Totalia. Entonces, todo nace de un proyecto inmobiliario, ¿no? Un proyecto de real estate. Supongamos que queremos comprar un complejo de departamentos en Miami, por decirlo de alguna manera, y queremos, el complejo de departamentos ya está construido, lo que queremos es administrarlo mejor, ¿no? Y tal vez renovarlo, pintarlo, arreglar las áreas comunes, para de tal forma lograr que, si es un edificio como el que ven, que tiene 100 departamentos, tratar de alquilarlos al 100%, supongamos que están alquilados al 70%, es decir, de los 100 departamentos se han alquilado 70, y en vez de estar alquilado a un precio promedio de $500 por mes cada departamento, queremos alquilarlo a un precio promedio de $700 por mes. Y esto en general pasa cuando las propiedades están administradas en manos de una familia o de una empresa familiar que no tiene mucho foco, o que se heredó, o que tuvo problemas financieros, entonces no tienen muy buena administración. Entonces ahí aparece la figura del desarrollador, que nosotros le decimos sponsor, porque desarrollador en realidad parte de la base que uno está desarrollando un proyecto inmobiliario de cero, y muchos de los proyectos que nosotros presentamos en Totalia, algunos son desarrollos de cero, pero muchos otros son proyectos que ya están construidos y que implican mejoras. Por eso le decimos sponsors. Entonces aparece la figura del sponsor, que es el encargado de hacer esto que les decía recién, ¿no? De tratar de mejorar y hacer las reformas del edificio para que de esta forma podamos subir los precios de los alquileres y aparte podamos subir los precios, el ratio de ocupación, y de esa forma la propiedad genere más flujo de fondo, por lo tanto más ganancia. Hasta hace muy poco tiempo el sponsor o el desarrollador tenía que conseguir capital con su red de contactos, ¿no? Y en general lo que hacían estos desarrolladores es ir a grandes inversores, como les decía al principio, a los Messi, a los Ronaldo o a los Bill Gates de cada uno de sus países, que invertían muchísimo dinero, por ahí invertían 5, 10, 20, 50 millones de dólares, y el desarrollador hablaba directamente con ese gran inversor. No se molestaba con hablar con un inversor de 200.000, 300.000, 500.000 dólares o 25.000 dólares. No le permitía, no le da el tiempo tratar de hablar con ese tipo de inversores. Entonces, ahí aparece una empresa como Totalia, ¿no? Que es una empresa que pone la plataforma tecnológica de tal forma que los inversores, sin importar en qué país del mundo vivan, sin importar su grado de conocimiento, sin importar el tiempo que tengan, en forma online, porque todo el proceso de inversión en Totalia se puede hacer 100% en forma online, pueden acceder a este tipo de proyectos. Entonces, tal vez entre 300 inversores, como les mostraba recién, juntamos más de 20 millones de dólares durante estos últimos años para invertir en diversos proyectos inmobiliarios. Y esto en el pasado hubiese sido imposible sin una plataforma tecnológica que te permitía hacer eso. Entonces es como que nosotros, los inversores, acceden al proyecto inmobiliario. El proyecto inmobiliario, cada vez que tiene un retorno, le paga a los inversores, y todo esto intermediado por Totalia, y el sponsor o desarrollador no tiene necesidad de llevar el día a día con más de 300 inversores, que les sería muy difícil, pero para ellos tratan a estos 300 inversores como un gran inversor, y de esa forma es un famoso win-win, ganar-ganar. El desarrollador tiene otras formas de financiar sus proyectos de inversión, y los inversores tienen posibilidad de acceder a proyectos de inversión que de otra manera hubiese sido imposible de acceder. Bueno, espero que se haya entendido esto. Si no, después en la parte de preguntas y respuestas, por supuesto que lo aclaramos. Entonces, como les decía hace un rato,
a través de Totalia se puede invertir de dos maneras, a través del fondo o a través del marketplace, ¿no? Que el marketplace, nosotros cada 2 meses en general subimos alternativas individuales de inversión. Entonces el inversor puede decir, bueno, quiero acceder a la cartera total del fondo que tiene muchas propiedades adentro, de esa forma puedo diversificar y puedo bajar riesgos, o no me interesa la parte del fondo y me voy a la parte de elegir un proyecto individual. Están las dos alternativas siempre disponibles y al final un poco les voy a contar un poquito más de eso. Vamos a hablar de las lecciones aprendidas, y para aquellos que son inversores ya hace más tiempo de Totalia con nosotros, esta es una parte tal vez un poco más nueva de las presentaciones que hayan escuchado en el pasado. Bueno, la lección 1, la primera lección, y yo les diría una de las más importantes, es elegir muy bien al sponsor. Este tipo de inversión depende mucho de la acción y del know-how y de la profesionalidad y de la experiencia del sponsor, es decir, del especialista inmobiliario que maneja la inversión que vamos a realizar. Entonces les cuento una situación. Hace muchos años, en el 2012, invertimos en un hotel, en el desarrollo de un hotel 5 estrellas, en un mercado, en una geografía y en un segmento nuevo para el desarrollador, para el sponsor. Y bueno, este sponsor, acá en la parte de problemas, tenía estos 3 problemas. No conocía el mercado ni el país, es decir, era un sponsor que tenía mucha experiencia en muchos mercados, pero no tenía experiencia en este mercado. El plan de negocio era basado en otro tipo de hotel, era una empresa que estaba muy orientada a hacer desarrollo de hoteles urbanos y más de negocios, y no tenía tanta experiencia en el desarrollo de hoteles turísticos, y no tenía tantos desarrollos previos, tenía menos de 100 millones de dólares en desarrollos previos. ¿Qué provocó esto? Provocó que finalmente el costo de la construcción haya salido un 25% más cara que lo que nosotros proyectamos inicialmente, y por lo tanto, y que tarde más de lo que habíamos pensado inicialmente, por lo tanto lo que terminó pasando es que la rentabilidad de esta inversión terminó siendo mucho más baja de la que pensábamos. No es que uno pierde su capital, sino lo que sí pasa es que la rentabilidad termina siendo mucho más baja de lo que uno pensó originalmente. Y este es un ejemplo, por supuesto, de algunos de los aprendizajes que tuvimos que pasar estos últimos 8 años. Del lado positivo, si uno elige bien al sponsor, tiene muy buenos resultados. Acá la clave es que elegir un sponsor que haga algo muy bien por mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, en el año 2014 invertimos en el desarrollo de un centro industrial en la ciudad donde este desarrollador está localizado. Es un desarrollador que solo se focaliza en desarrollos de centros industriales y logísticos en una parte de Estados Unidos, tiene una amplia experiencia en este segmento y mucho conocimiento del mercado. La primera inversión que nosotros hicimos era una inversión a 2 años y medio, 3 años, que tenía proyectada una tasa interna de retorno del 17% anual, finalizó el año con una tasa interna de retorno del 23%. Después hicimos otra inversión con ellos a los 5 meses, y mismo finalizó el año, habíamos estimado un 16% y nos terminó dando un 43%. Y ahora vendimos, la semana pasada, el tercer proyecto con este desarrollador, proyectábamos un 27% de retorno originalmente y terminó el 32%. Entonces, esto no fue magia, digamos, sino que es cuando uno entra a un proyecto inmobiliario de la mano de un desarrollador que tiene muchísima experiencia en ese segmento, ¿no? Que no está aprendiendo con uno. Esto sería como los filtros que nosotros tendríamos ahora para seleccionar sponsors. Primero, que tiene que conocer en profundidad el mercado donde operan. No es lo mismo el mercado de Miami que el mercado de Chicago, no es lo mismo el mercado de Los Ángeles que el mercado de Nueva York, no es lo mismo el mercado de Costa Rica que el mercado de Nicaragua, no es lo mismo Argentina que Paraguay, no es lo mismo Uruguay que Perú. Son todos mercados totalmente diferentes, y dentro de Argentina, supongamos, no es lo mismo Buenos Aires que Córdoba, y no es lo mismo Córdoba que Santa Fe. Es decir, hay que tratar de trabajar con sponsors barra desarrolladores que tengan experiencia en ese mercado. Lo segundo es que deben presentar planes de negocios basados en datos concretos que vengan de negocios que ya llevaron adelante en el pasado. Si vamos a desarrollar un edificio en Miami, operemos y asociémonos a sponsors que ya hayan desarrollado
muchísimos edificios en Miami, porque de esa manera ya conocen el mercado, conocen a los constructores, conocen los problemas o los obstáculos que puede haber para aprobar un proyecto en una municipalidad, conocen la mano de obra. Si tienen el negocio de real estate es muy local, tiene partes globales, pero también tiene partes que son muy locales, y por eso es fundamental que el plan de negocios que no presenten tengan antecedentes en el pasado. El otro tema es que sean empresas grandes, como mínimo que tengan más de 100 millones de dólares en transacciones realizadas en el pasado, con un track record comprobable, ¿no? O sea, no queremos que aprendan con nosotros, sino que queremos que hayan aprendido con su propio dinero, con otros inversores, y nosotros venir después. Esto tal vez implicará tener un poco menos de rentabilidad, pero el riesgo va a ser mucho menor. Y esto está, el último punto está relacionado, van a haber comprado, desarrollado el mismo tipo de propiedad inmobiliaria en el mercado en cuestión. Y acá hay otro tema, no es como les decía al principio, no es lo mismo tener experiencia en el desarrollo de un hotel corporativo, es decir, para viajeros de negocio, que un hotel turístico. Y no es lo mismo tener experiencia en centros comerciales grandes que en centros comerciales pequeños. Es decir, son todos mercados diferentes. Tratamos de seleccionar desarrolladores que tengan experiencia en la geografía, en el mercado en cuestión, y que tengan el volumen suficiente para darnos confianza. Hoy, gracias al desarrollo del crowdfunding inmobiliario y todas estas plataformas de internet que hay en Estados Unidos, es mucho más fácil seleccionar. Cuando nosotros empezamos esto en el año 2013, era muy difícil, porque había que tocar la puerta, había que seducir al desarrollador o a la empresa inmobiliaria y convencerlo que nos acepte como inversores. Hoy es mucho más fácil porque gracias a toda la tecnología que hay y a la globalización que estos 8 años ha progresado una barbaridad, es mucho más fácil convencer a estos desarrolladores que nos acepten como socios. Acá algunos de los proyectos, perdón, algunos de los sponsors que operamos: Woodmont, Legacy Capital Group, Taurus, un gigante del mundo de las inversiones. Fíjense, más de 7.300 millones de dólares en inversiones realizadas y más de 40 años de experiencia. Es decir, uno hoy por hoy puede acceder a sponsors realmente de primera línea. Lección número 2, diversificar la cartera, no poner todos los huevos en la misma canasta. En el fondo anterior tuvimos casi un 50% de la cartera en hoteles. Esto no fue a propósito, fue porque bueno, al principio un poco erramos el cálculo del capital que íbamos a tener en el fondo, entonces invertimos una parte demasiado grande en los hoteles. Obviamente los hoteles no terminaban andando bien, entre otras cosas por el tema de la pandemia que ya lleva 1 año y medio, pero también por otros temas. Entonces esto de alguna manera nos bajó la rentabilidad del primer fondo que tuvimos. Por eso es fundamental tratar de diversificar por tipo de inversión, por geografía y por sponsor. Hay que tratar de hacer las 3 diversificaciones lo mejor posible desde el inicio. Y la tercera lección, que esta es una lección muy del fondo anterior, es decir, no de los proyectos individuales. En el fondo anterior había ciertas características que en el fondo nuevo no vamos a tener, porque aprendimos que no tienen sentido. La primera era que había un dividendo garantizado del 5% en el fondo inicial, y la verdad que esto le puso mucha presión al fondo, porque puede ser que un año los proyectos no den renta, y algunos de los proyectos que nosotros invertimos no están pesados para dar renta, o dan una renta muy pequeña, pero sí dan mucha rentabilidad al final. Entonces, si uno se compromete con pagar un 5% anual, esto trae problemas. También fue un problema que el fondo anterior era un fondo abierto, con la posibilidad de que los inversores entren y salgan todo el tiempo. Eso hace nuestra intención era buena inicialmente, queríamos tratar de convertir a un activo que es ilíquido, como el fondo, las inversiones inmobiliarias comerciales, en un activo líquido. Pero la verdad que es muy difícil de manejar eso, sobre todo en momentos de crisis o cuando las inversiones no andan tan bien, y cada tanto el mundo entra en crisis y las inversiones no andan tan bien. Entonces, la idea del fondo abierto, la intención era buena, pero la vamos a dejar de lado, no tiene ningún sentido. Y lo segundo es que la estructura de honorarios que teníamos en el pasado era una estructura de honorarios que le ponía mucha presión a los números del fondo, sobre todo si los resultados no acompañaban. Si los resultados acompañaban, era una estructura normal y corriente y estándar de la industria, y no íbamos a tener ningún problema. Pero si en algún momento de la vida del fondo los resultados no acompañan, la idea es tratar de tener una estructura lo más liviana posible, para tratar que la vida del fondo sea lo más fácil y lo más simple posible.
Bueno, terminamos con la parte de lecciones aprendidas y ya para ir terminando, son las 5:30. Creo que tengo menos de 5 minutos más para terminar la presentación y luego voy a contestar todas las preguntas que tengan. Voy a presentarles un poco más en detalle la idea del Fondo Totalia 2021. Bueno, se trata de un fondo diversificado de propiedades comerciales. A mí me sigue pareciendo una muy buena idea que un inversor tenga acceso a una cartera diversificada. ¿Por qué? Porque si invierte en un solo proyecto, el riesgo es mayor, porque ese proyecto puede no ir tan bien como uno pensaba, pero si uno invierte en una cartera de 20 proyectos diferentes, que ninguno de esos 20 proyectos diferentes representa más del 5% de la cartera del fondo, si a uno le va mal, la verdad que no le afecta el número final. Entonces, de esa manera, es como que en una cartera diversificada, en mi opinión, puede ser que haya gente que no esté de acuerdo, en mi opinión, uno baja el riesgo y mantiene la rentabilidad estimada en los mismos niveles o en un nivel muy cercano. Entonces, se trata de un fondo diversificado de propiedades comerciales donde queremos armar una cartera diversificada de diferentes propiedades comerciales para justamente bajar el riesgo de la cartera y dejar el rendimiento futuro constante. Vamos a diversificar en diferentes inversiones que van a estar diversificadas por sectores, por geografías, por estrategias, por plazos y por sponsors diversos. Van a estar administrados por nosotros directamente. El fondo cerrado ya se lanzó, ya lo lanzamos la semana pasada y ya hicimos la primera inversión que ahora les vamos a compartir. Se lanzó en abril del 2021 y a medida y esto es importante, a medida que se vendan las propiedades vamos a ir distribuyendo. En el fondo anterior, en realidad, a medida que se vendían las propiedades, comprábamos más propiedades. Y esto se hacía un poco complejo de manejar a nivel contable y financiero. Entonces, directamente el nuevo fondo va a distribuir el resultante de cada una de las inversiones que nosotros vendamos. Y si bien el plazo del fondo, como ven acá, es de 5 años, nosotros vamos a hacer inversiones que ya van a empezar a vencer a partir del año 3. Entonces, a partir del año 3 tienen que esperar a aquellos que entren al fondo que van a empezar a recibir parte del capital que nosotros vamos a ir vendiendo en las propiedades. Entonces, de ese punto de vista es un fondo cerrado. Empieza ahora en 2021, a fin de año cierra y ya no pueden entrar más inversores, tampoco pueden salir. Eso es un elemento importante de todas las inversiones comerciales. La única contra o desventaja que tienen las inversiones inmobiliarias comerciales, perdón, esto es un trabalengua, es que no tienen liquidez o tienen muy poca liquidez. Uno, una vez que entra, para salir tiene que esperar que se venda la propiedad. Por eso siempre decimos que son inversiones para personas que están proyectando como mínimo un plazo de inversión de 5 años y que no tienen la urgencia de poder necesitar ese dinero al año 1, al año 2 o al año 3, ¿no? Son inversiones a largo plazo. La TIR estimada que proyectamos, esto hasta tanto no se vendan las propiedades, no lo sabemos, pero en base a los planes de negocios que tenemos en cartera, la TIR estimada estará entre el 15 y el 18% anual, por lo tanto esperamos duplicar el monto invertido en un plazo de 5 años. La inversión mínima es de $25.000 y el primer cierre lo vamos a hacer a fin del año, a fin del mes que viene, a fin de mayo. Luego seguramente si todo va bien, va a haber la posibilidad de seguir invirtiendo, pero a un precio de cuota parte mayor, ¿no? A un precio de acción mayor. Los que entren hasta el 31 de mayo van a entrar a un precio de 1. O sea, por cada $25.000 que inviertan, van a acceder directamente a ese dinero en cuota partes del fondo. Primera inversión que hicimos que nos tiene muy contentos, un proyecto en Miami, se llama Mohawk at Wynwood. Wynwood es uno de los barrios de Miami que está teniendo más desarrollo. Yo lo he visto desarrollar en primera línea. La primera inversión que hicimos en Estados Unidos con un grupo de inversores cuando todavía no existía Totalia fue en el año 2009 en este mismo barrio. Repito, en el año 2009 en este mismo barrio. Era un barrio casi abandonado, pero acuérdense que 2009 fue cuando estuvo la gran crisis inmobiliaria en Estados Unidos, por lo tanto compramos a precios muy, muy baratos, después terminamos haciendo una relativamente buena inversión, no tenía apalancamiento, compramos 100% con capital, si pudiésemos haber comprado con apalancamiento los rendimientos hubiesen podido ser mejores, pero bueno, es un barrio que yo lo vi crecer y que hoy está de moda, está totalmente de moda, y no solo para latinoamericanos. Miami está viviendo una transformación muy grande como consecuencia de la pandemia, que no solo es una ciudad que está muy de moda con los latinoamericanos, que eso siempre pasó,
sino que ahora se puso muy de moda con los propios norteamericanos, ¿no? Personas de Nueva York, San Francisco, Washington, Boston, que están huyendo de los altos impuestos que hay en esas ciudades y del mal clima que hay en esas ciudades, y que ahora, como están muchos haciendo home office, están trabajando de sus casas, dicen, bueno, ¿por qué no nos vamos a Miami? Que Miami tiene dos ventajas. Primero, el clima, que es agradable durante todo el año, pero lo segundo es que no tiene impuestos estatales versus otros estados de Estados Unidos que sí tienen impuestos estatales muy grandes. Entonces hay una inmigración muy grande de gente de Estados Unidos que se está corriendo a Miami. Así que hay una demanda muy, muy importante de proyectos en Miami, y este es un desarrollo mixto que incluye residencias con parte comercial y parte de oficina en Miami, en este vecindario que está teniendo tanto éxito, y lo hace un sponsor de primerísima línea. Rilea Group, ahora les voy a comentar, es un sponsor de primera línea, pero antes de comentarle esto, quería comentarles esta parte, que a medida que se capte capital, seguiremos incorporando propiedades al fondo. Esta es la primera inversión y planeamos seguir anunciando nuevas inversiones, yo les diría cada 15 días más o menos en promedio, si todo va bien. Entonces, algo muy importante, como les dije en la presentación y ahora ya voy terminando, es estar asociados a un sponsor de primera línea, ¿no? Y Relea Group desarrolló proyectos inmobiliarios en Miami por más de 1.100 millones de dólares, desarrolló más de 830.000 metros cuadrados de real estate en Miami, es decir, no es un improvisado. Si ustedes conocen Miami, muchos de los edificios que están en Brickell Avenue, sobre el distrito ahí financiero, digamos, de Miami, por decirlo de una manera, muchos de esos edificios fueron desarrollados por de Rilea Group, así que es una empresa que tiene mucha experiencia en el rubro. Y se trata de un proyecto multifamiliar, son 12 pisos con 225 unidades y aparte 2.000 metros cuadrados de tiendas minoristas en la planta baja. Este barrio es un barrio bastante comercial. Como les decía, es un barrio que está de moda, amenities al 5 estrellas, es decir, tiene todos los amenities que uno se puede imaginar, y es un proyecto grande de 104 millones, de los cuales el sponsor busca 41 millones y el resto es deuda. 40% es equity, es decir, acciones, y el 60% es deuda. Así que es un proyecto que nos tiene muy, muy entusiasmados, porque creo que es una muy buena forma de empezar el fondo. ¿Cómo invertir? Bueno, se puede hacer todo el proceso online. Pueden entrar a nuestra plataforma, explorar las diferentes alternativas de inversión, analizarlas. Nosotros este webinar después lo vamos a subir también a la plataforma para aquellos que lo quieren revisar de nuevo. Vamos a subir esta presentación que les estoy compartiendo. Van a tener acceso a los contratos también, van a poder firmar los contratos online. Se puede hacer todo el proceso de inversión online, que eso lo pueden hacer en nuestra plataforma. Pero bueno, a pesar de eso, por supuesto, tanto Martín como yo estamos a disposición si nos quieren mandar un mail por WhatsApp o hacer una reunión virtual. Pero lo bueno es que todo se puede hacer online. ¿Y cómo es el proceso de inversión? Bueno, nosotros creamos una LLC en Estados Unidos. LLC es como una sociedad de responsabilidad limitada, por decirlo de una manera. Esa sociedad de responsabilidad limitada, que ya está creada y ya invirtió en el primer proyecto, se llama Totalia 2021 LLC. Esa LLC invierte en los proyectos, el inversor firma un contrato con esa sociedad, con Totalia 2021 LLC, y Totalia 2021 LLC firma contratos con cada uno de los proyectos. Totalia 2021 LLC es el dueño de cada uno de los proyectos, y ustedes son los dueños de Totalia de 2021 LLC, incluido yo, ¿no? Que yo siempre soy inversor de estos proyectos. Entonces, van a tener dos contratos. Uno es el contrato entre el inversor y la sociedad, y el otro son los contratos que la sociedad firma con cada una de las inversiones, que esos contratos ustedes como inversores también tienen acceso, para estar seguros que con el monto que fuimos, estar tranquilos que con el dinero que fuimos recaudando, lo fuimos invirtiendo en cada uno de los proyectos que vamos a ir anunciando. Y esta sociedad, Totalia 2021 LLC, tiene auditoría anual y tiene un balance anual que es abierto y para todo el mundo, por supuesto, o sea que los números son bien transparentes. Esta sociedad paga impuestos en Estados Unidos, por supuesto, entonces tiene que estar siempre dentro del marco de la ley y cumplir todas sus obligaciones, y los números son muy transparentes en ese sentido, y esa es una de las cosas que nos gusta de Estados Unidos, ¿no? Que el mundo de las inversiones inmobiliarias es recontra transparente, y eso nos da seguridad para todos nosotros. Bueno, con esto termino y voy a preguntas. Acá ya con Martín seleccionamos algunas de las preguntas y las voy a ir contestando, y después selecciono algunas de las preguntas que vayan llegando. Entonces, algunas de las preguntas que nos pasaron. La primera, ¿invierten solo en Estados Unidos?
Bueno, en el pasado hemos invertido en Costa Rica y en Paraguay y en su momento dedicamos mucho tiempo para tratar de analizar alternativas de inversión en Europa, especialmente en España, en América Latina, especialmente en Chile, y finalmente no las concretamos y últimamente nos focalizamos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hoy por hoy sigue siendo la economía más vibrante, en mayor crecimiento, con el mercado inmobiliario más desarrollado por lejos, inclusive si lo comparamos con otros países desarrollados. Y esto es muy importante por la liquidez. Es muy fácil entrar y salir de las propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Si uno quiere entrar y salir de una propiedad inmobiliaria grande en Argentina, es muy difícil. Y eso mismo pasa en muchísimos otros países, inclusive en España. Y la información es muy transparente en Estados Unidos. Hay registros públicos donde la verdad es que es muy difícil que te mientan o es muy difícil equivocarte. Entonces, hoy por hoy, Total inicialmente nació con la idea de invertir globalmente, pero hoy por hoy estamos focalizando en Estados Unidos. ¿La venta final del inmueble tiene una fecha estipulada por contrato? No, eso es muy importante. Muchas veces los planes de negocios dicen que, supongamos, vamos a vender la propiedad el año 3. Esto puede pasar al año 2 o puede pasar al año 4. Vamos a tratar de venderlo en la mejor situación de mercado, ¿no? Entonces, por eso les decía que aquel dinero que piensen invertir en Totalia tiene que ser dinero que ustedes no están destinándolo para emergencias. Tienen que tener ese margen de maniobra. Si los proyectos son a 3 años, bueno, no calculen que esto se va a vender al año 3 y un día. Calculen 4 años, calculen, esto puede pasar, como les digo, puede pasar a los 2 años, puede pasar a los 3, puede pasar a los 3 y medio, pero puede pasar a los 4. Generalmente cuando se dan crisis, como se dio el año pasado, lo que termina pasando es que el mercado, todas las transacciones, termina habiendo muchas menos transacciones. Entonces lo que termina pasando es que si uno pensaba vender el proyecto el año pasado, seguramente no lo pudo vender y lo va a terminar vendiendo este año. Entonces uno tiene que tener cierta margen de tiempo para las inversiones que haga de este tipo. La rentabilidad está estipulada por contrato, mismo análisis, son proyecciones. Puede ser mucho mayor, como les mostré en los ejemplos anteriores, puede ser menor. Por eso a mí me parece interesante la idea de un fondo, porque de esa manera puede uno diversificar aún más los riesgos. ¿Puedo vender mi participación? No, hasta que no se termine no se puede. ¿Puedo reinvertir los dividendos? Ahí lo que nosotros vamos a hacer es distribuir los dividendos y cada uno luego, si quiere, los puede reinvertir en las inversiones que haya en ese momento, ¿no? Pero todo dinero que entre al fondo nuevo que estamos lanzando lo vamos a distribuir. Luego cada una de las personas puede tomar la decisión que quiera. La integración de los aportes debe hacerlo desde una cuenta de Estados Unidos. No es necesario. Si uno tiene cuenta en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, puede transferir a nuestra cuenta de Estados Unidos, pero aquellas que no tengan cuenta en Estados Unidos nos pueden contactar y nosotros les ayudamos a materializar toda la inversión. ¿Cómo se cobran los dividendos y la renta final? Bueno, esto siempre está en Estados Unidos, entonces aquellos que tengan cuenta en Estados Unidos o en cualquier país del mundo que no sea Argentina, lo pueden recibir en sus cuentas bancarias. En Argentina hasta el año 2000, hasta hace 2 años, ya estoy mareado, hasta el año 2018, que no había cepo cambiario, se podía. Ahora que hay cepo cambiario no se puede. Entonces ahí tienen dos posibilidades: o abren una cuenta en un banco de Estados Unidos, o nosotros los ayudamos de alguna manera a cobrar el efectivo. Algo nuevo, hicimos un convenio con un banco de Estados Unidos para que aquellos que no tengan cuenta en un banco de Estados Unidos puedan acceder a la posibilidad de abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos sin costo. Así que aquel que le interesa eso nos avisa que se los ayudamos a gestionar. Se opera con fondos en el país o en el exterior, es indiferente mientras pueda llegar a nuestra cuenta en Estados Unidos. ¿Cuáles son las comisiones y qué gastos adicionales debo contemplar? Comisiones, hoy estamos yendo a un esquema muy fácil que es 2,5% de lo invertido al inicio y 2,5% de lo invertido al final. No hay comisiones en el medio, no hay gastos en el medio, es decir, para el inversor es 2,5% al principio y 2,5% al final. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Qué impuesto debo pagar? Bueno, impuesto a las ganancias en Estados Unidos, que aquellos que declaran impuestos en otros países después pueden tomar ese impuesto, que es del 15% de las ganancias, a pago de cuenta de los impuestos en sus respectivos países. ¿Cómo nos informan de la evolución del proyecto? Fundamental esta pregunta. Como mínimo hay un informe trimestral. Les mandamos un email o un WhatsApp una vez por trimestre y colgamos el informe en la plataforma para que puedan acceder a toda la información que tengan del fondo. Y bueno, y con esto cerré. Creo que ya no están viendo más la presentación, o sí, siguen viendo la presentación.
Y todavía se ve tu pantalla. Ah, ok. Voy a tratar de parar entonces la, Compartir. la compartir. Y bueno, y ahora compartimos, contestamos preguntas, digo. Vamos, no sé si Martín, vos viste algunas preguntas ya. Sí, hay unas cuantas preguntas. Algunas, bueno, lo fuiste respondiendo, pero bueno, voy barriendo rápido algunas. Hay una de Diego García que dice, independientemente del plazo de la inversión, ¿es posible solicitar el rescate en un determinado momento? Y eso está ligado a la segunda pregunta que hizo, es, en caso de que sean retornos o dividendos, ¿los mismos acrecentan el valor del fondo o son transferidos a la cuenta bancaria relacionada? El punto es si es posible poder proyectar un flujo de fondo semestral o anual con el rendimiento del fondo. Diego, em, no se pueden hacer rescates anticipados, o sea, vos no puedes decir, bueno, quiero sacar antes de tiempo el capital o parte del capital, justamente por lo que explicó Federico, que esto está invertido en proyectos inactivos y hasta que no se venden, no tenemos el capital ese para distribuir. Ahora bien, también ocurre la inversa, ¿no? Cuando se materializan las ventas, no puedes elegir dejarlo invertido en ese activo porque se vendió. Entonces, van a haber desembolsos parciales durante los 5 años. Suponemos que va a ser a partir del año 3, que va a ser cuando van a empezar a madurar y venderse los proyectos más cortos. Y no vas a poder, digamos, elegir, no cobrar eso y no vas a poder recibir anticipadamente lo otro. Después, para poder proyectar un flujo de fondos semestral o anual con el rendimiento del fondo completo, vamos a tener que esperar a que el fondo esté totalmente cerrado, ¿no? Ahora vas a poder hacer una proyección muy, muy parcial porque solo tenemos un activo. Cuando ya esté cerrado y no estemos tomando más capital en inversores, ahí ya vas a tener la foto final y vas a tener en concreto que está invertido en, supongamos, 10 propiedades o 20 propiedades, cada uno con su flujo de fondos, sus proyecciones, y vas a poder hacer una estimación un poco más precisa. Buenísimo, ahí veo un montón de preguntas. Hay una de Pablo acá que me parece interesante, que algo contesté, pero voy a profundizar, la que dice, ¿Totalia funciona como un fideicomiso? ¿Dónde está regulado y cuál es el ente que lo regula? ¿Queda alguna documentación de respaldo por la inversión? Gracias. Bueno, ahí mencionaba, Totalia es una compañía ubicada en Estados Unidos para hacer inversiones en Estados Unidos. Todos los inversores son accionistas o miembros de esa LLC. Por lo tanto, lo que hacemos es presentar todos nuestros números en Estados Unidos y pagamos en impuestos en Estados Unidos. Y la documentación de respaldo son dos. Una es el, el contrato que firma el inversor con Totalia, ¿no? Con la empresa. Y la otra es el contrato que firma Totalia con el desarrollador, ¿no? Cuando compra la propiedad. Entonces, de esa manera es como que está estructurada la inversión y tenemos la auditoría anual en la LLC del estudio contable que hace un balance anual y bueno, ese balance anual por supuesto está, primero ese balance anual se usa para pagar el impuesto no solo de la empresa, sino también ahí lo voy a relacionar con otra pregunta que vi ahora que es, que Diego por ejemplo dice, no siendo residente de Estados Unidos, ¿cómo es el tratamiento fiscal? ¿Ofrecen algún soporte? Uno, por ser accionista de esa LLC, tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en base a la declaración y al balance anual de esta sociedad, es que el inversor termina pagando impuestos en Estados Unidos. Aquellos que tengan contador en Estados Unidos por alguna otra inversión o por alguna otra cosa que hayan hecho, pueden usar su propio contador. Y aquellos que necesiten un contador nuestro, directamente nosotros le ofrecemos que el mismo contador que hace los números de nuestra sociedad pueda hacer el número de ustedes. Entonces, de esa manera, se pueden finiquitar eso. Acá dice Rosé, ¿cuántos proyectos inmobiliarios han culminado? Y no tengo el número exacto, pero yo creo que deben haber sido más de... Después te lo podemos pasar, pero me parece que más de 10 proyectos diferentes, digamos, como mínimo. Y estos últimos meses venimos vendiendo bastantes proyectos
por suerte. El año pasado, de pandemia, sobre todo al principio, hubo bastante baja en la cantidad de operaciones, pero luego este año se empezó a reactivar todo, por suerte. Acá, para terminar el tema de impuestos, Natalia dice, ¿se paga impuesto a las ganancias por la renta en Estados Unidos? ¿Hay que presentar declaración jurada? Sí, es la respuesta. Y hay que presentar una declaración jurada en Estados Unidos. Aquellos que tienen contador pueden usar su contador, y aquellos que no tienen su contador, nosotros se lo podemos presentar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay muchas, ¿no, Martín? No sé por cuál querés seleccionar. Sí, a ver, voy a seleccionar una así al azar. Pablo dice, el 100% de la inversión es de Totalia, es decir, ¿quién toma la decisión de venta del proyecto? Pablo, no. Nosotros participamos de una porción, en general, relativamente pequeña de el monto total de capital que está levantando el sponsor. El sponsor es el que hace el trabajo de levantar el capital y después de ejecutar y operar todo el proyecto. Es el que toma todas las decisiones operativas y es el que va a marcar el ritmo del proyecto, el que nos va a dar la información para los reportes y el que va a decidir cuándo se vende y ocuparse de todo eso. En el caso, por ejemplo, puntual de el primer proyecto de este fondo, el Mohawk de Winwood, el proyecto en total van a ser unos 104 millones de dólares, de los cuales 62 me parece van a ser financiados a través de un crédito que toma el sponsor, y 41 millones los está levantando, y de ese universo nosotros aportamos un pedacito. Exacto. Hay una pregunta de Alejandro que dice: a los 5 años finaliza el contrato Totalia 2021, pero ¿qué pasa con los proyectos que iniciaron a los 3 años y no se vendieron? No entendí bien, no sé bien a qué se refiere Alejandro, pero si entiendo es lo siguiente. Supongamos que nosotros hoy invertimos en un proyecto a 3 años, ¿no? Y en 3 años vence ese proyecto, es decir, se vende la propiedad, nosotros distribuimos el remanente entre todos. Cuando llega a los 5 años, tenemos que ver de todas las inversiones que realizamos, cuál falta vender. Si falta alguna a vender, bueno, Totalia 2021 va a seguir su vida hasta que se venda la última propiedad, ¿no? Y los inversores van a recibir el porcentaje de su participación en la sociedad por cada uno de los proyectos que se vendan, ¿no? Entonces, a eso me refería cuando les decía que siempre tienen que tener un margen de tiempo cuando hagan este tipo de inversiones, ¿no? Porque no son a 5 años exactos. Muchas van a vencer mucho antes que los 5 y algunas pueden ser un poquito mejor. Obviamente vamos a tratar de que sea lo más cerca de los 5 años posible y con la mayor rentabilidad posible, ¿no? Pero eso está, hasta que no se vende la propiedad no lo sabemos. Acá Jessica hace algunas preguntas. Hola, buenas tardes. Tengo las siguientes consultas. ¿Existe algún seguro que garantice la no pérdida de capital de inversión? Porque comprendo que son diferentes proyectos en los que se invertirá capital. No, no existe seguro. Lamentablemente, en el mundo de las inversiones, de este tipo de inversiones, la única forma que uno puede tener un seguro en una inversión es cuando compra un bono, por ejemplo, que ahí uno sabe que invierte 100 y el bono le dice que le va a pagar 1 el primer año, 1 el segundo año, 1 el tercer año y el capital al tercer año. El tema es que la rentabilidad de esos instrumentos es el 1% o el 0,5% o el 2%, es decir, es bajísima. Así que no, en inversiones inmobiliarias no. Acuérdense que nosotros estamos participando de un negocio, ¿no? Que tiene un montón de variables. Esto no es un bono. Por eso las rentabilidades, ¿no? Por eso las rentabilidades entre el 15 y el 20%. Es muy difícil de conseguir eso en el mundo de los bonos. La segunda que dice Jessica: ¿existe legalmente en el contrato alguna forma de colocar un beneficiario en caso de que en 5 años pasara algo conmigo, de modo que uno asigne como un banco un beneficiario para...? Sí, se puede poner beneficiarios, puede haber doble titular y puede haber beneficiarios, totalmente, eso sí se puede, Jessica. ¿Cómo pagan la rentabilidad? ¿Mensual o trimestralmente? Bueno, muchos de los proyectos que vamos a invertir no van a pagar renta durante la vida del proyecto, sino que van a pagar todo al final. Entonces, en ese caso vamos a pagar toda la rentabilidad cuando venza. Pero en el caso que haya proyectos que distribuyan mensualmente o trimestralmente, lo vamos a ir distribuyendo a medida que lo recibamos. Ahí hay que tener en cuenta que hay costos de transferencia, entonces si recibimos un costo muy bajo, por ahí va a convenir esperar a juntar un capital un poquito mayor para que el costo de transferencia sea menor. Pero bueno, eso lo vamos viendo caso a caso.
Y dice la última pregunta, siendo de Perú, ¿puedo luego pedir el retorno al final del contrato del dinero de vuelta en Estados Unidos, en una cuenta mía en Estados Unidos? Sí, por supuesto. No importa de qué país sean, ustedes pueden optar por recibir el dinero de las inversiones en el país que quieran. En el caso tuyo, sos de Perú, puedes recibirlo en Perú, en Estados Unidos, o si tienes una cuenta en algún otro lugar del mundo, también. Lo mismo de todas las inversores que están en diferentes partes del mundo. Así que sí, esas son muy buenas preguntas. Bueno, acá voy a responder dos preguntas juntas que se van repartiendo dividendos antes de la venta de las propiedades en función de los alquileres. Y la otra pregunta que es igual, distribuyen cuando venden, pero ¿qué pasa si alquilan? Tienen la distribución de ganancia. Bueno, es exactamente así. Las propiedades que tienen una renta que se genera por alquileres y que esa renta no es aplicada a reinvertir o mejorar la propiedad, eso se distribuye entre los inversores. Entonces, van a haber, como dijo Federico, dos fuentes de ganancia: renta cuando se distribuye renta y capital cuando se vende la propiedad. Creemos que principalmente la mayoría de los proyectos van a tener menor proporción de renta y mayor proporción de ganancia de capital, pero van a haber distribuciones que seguramente sean anuales o semestrales también para acumular, como dijo Federico. Acá hay una pregunta de Pepe que dice, y la relaciona con una pregunta de Sandra. Pepe dice, ¿cuál es el cupo de dinero para este proyecto? Y Sandra dice, ¿qué porcentaje estimado se espera invertir en cada proyecto? Se trata de diversificar mucho, ¿cierto? ¿Y qué promedio de TIR esperan buscar o tener? Bueno, Pepe, invertimos $200.000 en este proyecto, en esta primera inversión. Y relacionado al tema de Sandra, idealmente vamos a tratar de que ninguna de las propiedades represente más del 5% de la inversión total, entre 5 y 10%, máximo 10%. Y yo le diría que mínimo 5. Tampoco queremos diversificar mucho más del 5% por propiedad, porque si no son demasiados proyectos para manejar y para seguir la relación con el sponsor. Entonces, yo le diría que entre un 5 y un 10% cada proyecto. Y vamos a tratar de diversificar, sí, entre 10 y 20 proyectos, le diría, en promedio. Y la TIR que buscamos, en general, para el proyecto que invertimos, seguramente van a estar entre el 15 y el 20-22% por proyecto. Este primer proyecto es un proyecto que tiene una TIR alta, ¿no? Del 22%, pero no todos los proyectos van a tener esa TIR, porque este es un proyecto que implica un desarrollo de cero de un edificio. Nosotros no queremos tener todos desarrollos, algunos no van a ser desarrollos, sino que van a ser proyectos un poco más conservadores, y como van a ser más conservadores, van a tener una TIR un poco menor. Acá Jessica dice, hola, una consulta, no me quedó claro. El impuesto a pagar en Estados Unidos por la participación e inversión, ¿total le retiene el impuesto y lo declara por uno? ¿Está dentro de los compromisos totales con el inversor? Porque yo no sé cómo haría para declarar en Estados Unidos. Es decir, ¿este costo está considerado dentro de la inversión en totalidad? Exactamente, nosotros tenemos que retener el impuesto y pago a cuenta para que de esa manera no tenga que poner dinero ustedes aparte. Así que sí, nosotros nos encargamos de esa parte. ¿Qué más? Y ya diría que, bueno, ya nos estamos acercando a las 6 de Argentina, así que la idea es contestar 3, 4 preguntas más. Igual después, por supuesto, quedamos tanto Martín como yo, quedamos a disposición y nos mandan un mail o nos mandan un mensaje por WhatsApp y bueno, y evacuamos todas las dudas. Cristian dice, Fede, el impuesto a las ganancias a pagar en Estados Unidos es del 15 o del 25. Termina siendo del 15, pero lo que termina pasando es que te terminan reteniendo un poco más. Perdón, y la IRS, que es como la entidad impositiva de Estados Unidos, te termina reteniendo entre un 25 y un 30% de la ganancia, pero después te devuelve la mitad, entonces termina siendo del 15. Por ahí te lo devuelve a los 6 meses, 8 meses, hay que esperar y tener paciencia en ese sentido, pero la retención termina siendo del 15%, pero inicialmente tenemos que retener un 30% de la ganancia, porque así funciona el sistema impositivo de Estados Unidos, digamos. Una vez que se hacen todos los números, la IRS te devuelve todo el capital.
Y bueno, a ver qué otra pregunta más. Acá me habían repetido la del 15. Acá Guillermo dice, impositivamente, ¿el fondo paga igual que invertir en propiedades individuales? Sí, es el mismo esquema, paga igual que invertir en propiedades individuales. Eh, y bueno, creo que contestamos casi todas las preguntas. Eh, Luego, como les decía, igual quedamos a disposición tanto Martín como yo. Acá Viviana decía, hola, buenas tardes. ¿Cuánto afectan los impuestos de la nueva administración Biden? ¿Cuál es el mayor riesgo del fondo? Viviana, muy buena pregunta. Se está hablando de que la nueva administración de Biden quiere subir los impuestos, pero hasta ahora la única intención es subir impuestos a las personas más ricas de Estados Unidos. Es decir, no nos afecta por el momento, porque la mayoría, yo le diría que el 99% de los inversores de Totalia no son norteamericanos, son personas que están fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, de ese punto de vista, por ahora no nos afecta ninguna restricción, ningún proyecto de suba de impuestos de Biden. Pero esto es dinámico, ¿no? Como se pueden imaginar. ¿Cuál es el mayor riesgo del fondo? Yo les diría que, en mi opinión, el mayor riesgo del fondo es tener que esperar un poquito más para recuperar la inversión. Si nosotros decimos, supongamos que invertimos ahora, y supongamos que dentro de 4, 5 años, cuando tenemos que vender las propiedades, Estados Unidos pasa por una crisis similar a la que pasó Estados Unidos el año pasado con la pandemia. Puede no ser la pandemia, puede ser cualquier otra cosa. Y lo que pasa es que el mercado inmobiliario, las transacciones del mercado inmobiliario bajan muy fuerte. Entonces lo que te puede terminar pasando es que no puedas vender, puedas no vender, puedas tener dificultad para vender la propiedad del año 5 y tengas que esperar el año 6, ¿no? Seguramente eso no nos toque con toda la inversión, porque muchas de las inversiones que nosotros vamos a hacer van a ser a 3 años, a 4 años, entonces vamos a seguir vendiendo las propiedades, pero puede pasar con una o dos propiedades. Entonces, más que nada, yo creo que el riesgo viene por el lado de que alguna de las inversiones que nosotros vayamos realizando no la podamos vender al año 5. Pero si uno diversifica la cartera en 10, 20 propiedades, tal vez vende, supongamos 20 propiedades, tal vez vende 15 propiedades, ¿no? Y con la ganancia de esas 15 propiedades seguramente vamos a recuperar el capital, va a ser una ganancia importante. Y nos van a quedar otras 5 propiedades para ir vendiendo gradualmente, pero va a ser todo ganancia. Entonces, de ese punto de vista, creo que no es un riesgo tan alto. Bueno, con esto cerramos. Muchísimas gracias, más casi de 50 participantes. Muchísimas gracias a todos por el interés. Estamos muy contentos con esta nueva iniciativa. La verdad que hemos aprendido un montón del mercado inmobiliario comercial durante estos últimos 8 años que hemos estado invirtiendo en Estados Unidos. Y como les decía a alguno de ustedes cuando hablábamos antes, la idea de este fondo es capitalizar todos los aciertos, tratar de, digamos, ampliarlos y replicarlos y tratar de dejar de lado todos los desaciertos o todos los errores que hemos cometido en el pasado, de tal forma de tener una cartera que sea mucho más rentable y con mucho menos riesgo. Entonces creo que aquellos que se metan en este fondo van a, de alguna manera, capitalizar toda esa experiencia de los últimos 8 años. Estados Unidos está en un momento espectacular, ¿no? La economía está, yo estuve la semana pasada en Estados Unidos, la economía está, digamos, en efervescencia. Yo les diría que el mayor riesgo que tiene la economía norteamericana durante los próximos años me parece que va a ser la inflación. O sea, no veo que sea una recesión. Hay tantos dólares que el gobierno norteamericano está echando a la economía, que me parece que el mayor riesgo que tenemos es la inflación y no tanto que haya una recesión. Y cuando uno invierte en activos inmobiliarios, lo que más le molesta en realidad, o lo que más le puede ir en contra es que haya recesión. Pero en general, si hay inflación, las rentas, ¿no? Los precios de los alquileres van a ir subiendo, entonces, en cierta forma, el precio de los activos va a ir acompañando la inflación. Entonces, de ese punto de vista, la inversión inmobiliaria les diría que es un muy buen activo para estar cuando hay inflación. Entonces, el peor de los escenarios es que haya inflación y de ese punto de vista, nosotros como inversores individuales vamos a estar cubiertos porque el precio de las propiedades tiene que subir al mismo ritmo que la inflación o más, y el precio de las rentas por alquileres también. Así que desde ese punto de vista creo que vamos a estar bien focalizados, vamos a estar en un buen momento, en un buen sector para estar si eso se da. Así que bueno, pero bueno, esto es dinámico por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos, Viviana, Alejandro, Pablo, gracias Martín por estar ahí del otro lado.
acuérdense, los interesados pueden meterse en la plataforma y ya empezar todo el proceso de inversión, o nos mandan un WhatsApp o mail y los ayudamos con toda la implementación. Así que, bueno, ojalá formen parte de esta familia de más de 350 inversores de toda América Latina y todo el mundo, le diría, porque son personas del mundo habla hispana que viven en América Latina y en España, pero también en otros países del mundo. Así que está muy bueno. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos muy pronto. Chau, chau.